¿Te imaginas un capítulo de La Oficina, el Happening con Jade, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de Los Contadores Auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo oficinista dispuesto a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boletería del teatro, con 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Esta mañana va a estar Antonia Santamaría y Mariela Miñot en turno en vivo junto a Sebastián Flores Muga a partir de las 10 acá en la señal de turno. Estos son nuestros titulares, Geraldine. Puesto número 3, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez en el marco del caso Sartor. El tribunal dio por acreditados en esta etapa delitos como lavado de activos, fraude por omisión de OPA, estafa, administración desleal y apropiación indebida. La investigación apunta a una presunta estructura de triangulación de fondos administrados por Sartor hacia sociedades vinculadas a sus directores y controladores, con perjuicios que podrían llegar a cerca de 180 millones de dólares. El tribunal ya fijó un plazo de 120 días para que la Fiscalía continúe con las diligencias. Ya se está sumando acá en este panel de conversación Camilo Espinosa, nuestro rey del facto. Buen día. Buen día, Camilo. Ahí sí, ¿o no? Sí. Ahí sí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo están? Bien, acá. Oye, el caso Sartor, yo sé que a mucha gente por ahí no es un tema que le suena ajeno, además que se imputan delitos que pueden ser un poco complicados, pero para decirlo en simple y de manera directa, el caso Sartor no es otra cosa que probablemente el caso de escándalo financiero más grande que hemos tenido en el país, al menos, sobre todo por los montos. Estamos hablando de cerca de 200 millones, ¿no? A ver, tenía por aquí la cifra. Claro, 200 millones de dólares. Mucha plata la que se está investigando. Una cronología simple y más o menos de lo que fue, digamos, este caso. La empresa Sartor lo crean justamente los hermanos Larraín Meri, que son parte de los imputados de este caso, que fueron formalizados ayer y que quedaron en prisión preventiva, que se van a quedar de hecho en Santiago 1. De hecho todos quedaron en Santiago 1 y solo uno se fue a Capitán Llaver porque hay una saturación de Capitán Llaver. Hay demasiadas personas en prisión preventiva por razones de delitos de estas características. En general los que van a Capitán Llaver son personas de delitos de cuello y corbata, delitos de corrupción en términos generales. El año 2016 los hermanos Larraín Meri crean Sartor, esta empresa que es una administradora de fondos de inversión. Le hace fondos de inversión casi como cualquier cosa. Pueden ser, de hecho fueron fondos tanto públicos como privados, estaban metidos en casos que iban desde factoring hasta bienes raíces. Básicamente metían plata donde más o menos consideraban que podían sacar algún rédito. Es lo que hacen justamente empresas de estas características. Pero el año 2020 ellos empezaron a notar que había algo raro en general la investigación, al menos lo remonta hasta el año 2020 y los antecedentes que ha puesto la Fiscalía se remontan hasta ese año. Que para explicarlo en términos muy simples, los inversionistas de la empresa ponían plata y estos que eran los dueños de la empresa agarraban esa plata y la repartían en otras empresas, de manera absolutamente ilegal, empresas de ellos. Entonces se estaban apropiando, estaban robando plata, en Claro. términos muy simple, de manera tal vez sofisticada, lo que se quiera, pero y estamos hablando de altos montos. ¿Qué tiene que ver la U? ¿En qué momento entra Azul Azul? ¿Qué tiene que ver Michael Clark, que fue justamente el director de Azul Azul? Que justamente Sartor crea en su momento Tactical Sport. Y Tactical Sport es la empresa que en algún momento compra las acciones que tenía Carlos Heller, en su momento el grupo Betia, dueño de, entre otras cosas, Megavisión, Mega, y digamos, le compra esa acción y queda como dueño mayoritario de Azul Azul. Yo me acuerdo mucho cuando ocurre eso el año 2021, porque nadie tenía idea de a dónde venía Tactical Sport, quiénes son, cuál es su tradición, qué saben de fútbol. El mundo futbolero muy desconcertado de quién eran estas personas. Llega un jefe, una persona que queda como digamos, el presidente de Azul Azul, de esta concesionaria, y el presidente de Azul Azul queda, digamos, como la figura importante de todo esto.
Y para profundizar en esta arista deportiva, tenemos un contacto en vivo y en directo con nada más y nada menos que nuestro Topito Caneo. Sí, Y nuestro Topito Caneo nos mandó un saludo, por supuesto, por el chat. ¡Hola, Topito! Hola, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? Estoy en casa, hoy teletrabajo. El Capitán Llave. Estás Capitán Llaver. Me estoy enrolando. Oye, explícanos todo este tema porque la gente, por supuesto, quiere saber más de esto con detalle en el mundo deportivo. Sí, bien lo explicaba el Camilo con respecto a esta creación de este fondo de inversiones que finalmente el año 2021 se hace cargo del 63% de las acciones de Azul Azul, que es el grupo controlador que maneja la Universidad de Chile. Y esos dineros son los que hoy día también están dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque aquí se habla de una malversación de fondo y de... no es negociación desleal, es otro el término. Administración pero claro, desleal. Administración desleal. ¿Qué significa eso? Buscaron inversores para decirles, muchachos, somos un fondo, ustedes nos pasan su plata, nosotros se la hacemos rendir un porcentaje en distintas empresas. ¿Cuál es la teoría de la fiscalía? Esa plata que se pidió para invertir en distintas empresas que dieran rentabilidad, la juntaron toda y compraron este paquete accionario de Azul Azul que era del empresario Carlos Heller, que era el antiguo dueño de la Universidad de Chile. Y ese es el primer delito. Y los otros delitos, bueno, que tienen más también que ver con la relación deportiva, es esta conjunción que hizo con dirigentes del Club Huachipato, dueños del Club Huachipato, que además de eso tienen grandes empresas. Hablamos de una persona que se llama Victoriano Cerda, que era uno de los más grandes ejecutivos de la ISAPRE Nueva Más Vida, y que entra al fútbol comprando un paquete accionario de Huachipato y lo vendió hace un par de años, más de 25 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un dinero bien importante, y que esos dineros también con el señor Patricio Kliviski, que está inmiscuido con el Club Deportivo Ñublense, finalmente ellos prestaron también parte de ese dinero para comprar la Universidad de Chile, y de ahí también se levanta la arista de que estas personas tenían relación directa con la gente de Sarton, con Michael Clark, para atraer jugadores de Huachipato a un valor más elevado del promedio del mercado del fútbol chileno. Entonces decían, bueno, en términos simples, hacían la pasada con jugadores que no eran de gran talento, se pagaban sumas bien altas y bueno, después no rendían tanto en la cancha. Eso a grosso modo con respecto a esa arista de Azul Azul. Es bien heavy lo que está pasando, ¿eh? Desde el año 2002, cuando el señor Peter Dragicevic, en ese minuto presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, fue en este proceso de quiebra del cacique, fue detenido y fue procesado en un minuto y terminó en la cárcel Capuchino, en la antigua cárcel Capuchino. No pasó tanto tiempo, pasaron 2-3 días, pero desde ahí que no se veía que un presidente de un club grande de Chile terminara yendo preso. Hay una investigación ahora que se abre de 120 días por parte de la Fiscalía, también de la Defensa, y lo más relevante es cómo se indica la jueza Paulina Moya a Michael Clark. Lo considera un peligro para la sociedad y también para la investigación. Eso te quería preguntar, Topo, porque siempre, sobre todo al principio, siempre se habló de Michael Clark, que era más bien un rostro, una figura media títere dentro de todo este esquema, pero al parecer era más profunda su participación en todo esto. Cuéntanos básicamente quién es Michael Clark, cómo llega a la U y cómo se termina yendo. A ver, él era un ejecutivo de la Larraín Vial y de otras empresas también inversoras, y él va inmiscuyéndose y va entrando a través de sus sociedades, sin tanto dinero tampoco, al círculo de Pedro Pablo Larraín y de Carlos Larraín Meri, estos dos hermanos que crean la empresa Sartor. Lo invitan a ser parte del directorio, y él, a través de su empresa, la empresa Altumalal, que con un 10% más el 90% de Sartor, crean la empresa Tactical Sport, que es finalmente la que compra las acciones que vendía Carlos Heller el año 2021. Él se hace cargo de la presidencia de Azul Azul, y él finalmente es el que empieza a tener el liderazgo dentro de esta inversión que había hecho este grupo. No sé si llama la inversión, pero bueno, va a ser parte de la investigación. Finalmente se entiende que Clark y este grupo terminan siendo trapecistas financieros de Azul Azul, y terminan, claro, teniendo estos dineros que en teoría son mal habidos, más el préstamo del dueño de otro club, y eso hace finalmente que se abra esta investigación en la arista de Azul Azul,
Porque bueno, más allá de la importancia que tiene la Universidad de Chile como club y todo lo demás, lo que aquí se está viendo es una investigación de dineros que rondan los 200 millones de dólares. Si uno habla con los entendidos de economía o de estos casos de delito económico, aquí se habla del delito económico más grande de la historia de Chile, el del caso Sartor, entre empresarios, seguramente en términos de dinero fiscal y de falta de propiedad y todas estas cosas, sería mayor, pero en términos de negocios privados, de inversión y todo lo demás, estamos hablando del caso de delito económico más grande en la historia de Chile. Y estos trapecitos financieros, finalmente, bueno, como contaba, el origen de estas platas sigue siendo duda. La teoría de la Fiscalía es que ocuparon esta plata más el préstamo del dueño de otro equipo de fútbol para comprarse la U, pero para comprársela para hacer malabares financieros, o sea, ni siquiera con un sentido de tener la idea de primero controlar un club y tampoco la identidad de ser hinchas de la Universidad de Chile. Los Larraín Mary son hinchas confesos de la Universidad Católica, cuando se revelan estos chats de decir, bueno, ojalá la U baje para poder comprarla más barata, es algo que indignó mucho a la gente de la Universidad de Chile. Oye, Topito, bueno, recordarle a la gente que de los 7 delitos que imputaba la Fiscalía, finalmente el cuarto juzgado de garantía dio por acreditados 6 de ellos. ¿Cuáles son? Administración desleal, el que mencionaba el Topo al principio, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. El único que no dio por acreditado y que va a ser rol de la Fiscalía a ver si finalmente se cumple con todo esto es el tema del contrato simulado. Topo, ¿qué queda pendiente? Son 120 días de investigación. ¿Qué es lo que también perspectiva la defensa y cuáles son las versiones cruzadas que se están dando en lo que queda de este proceso? Sí, lo último con respecto al uso de la OPA, que es una oferta pública accionaria para la gente que no sabe mucho de estos movimientos financieros. Cuando una empresa sale a vender acciones, tiene que ofertarlas de manera pública con prioridad a los accionistas, matando mayoritarios como minoritarios del paquete de la empresa. Y en ese sentido, Michael Clark no lo hizo. Y esto fue la venta que hace Sartor el 2024 a la empresa de Michael Clark Antumalal, pero esto finalmente es para salvar de la quiebra las acciones de Azul Azul, porque finalmente durante ese mismo fin de año, 2024, e inicio de 2025, se declaró la quiebra de Sartor. Entonces todo ese paquete accionario no entraba en principio en este proceso de quiebra, donde, claro, se ven los bienes de esta empresa y estaba este porcentaje de accionario de Azul Azul. Finalmente, para evitar en un principio la imputación sobre la oferta pública, Michael Clark retrotrae la compra de este paquete accionario, algo que finalmente igual la jueza acreditó como un delito. Entonces, esas acciones hoy día están dentro de una junta de acreedores que está manejando un liquidador, el señor Godoy, que está bien cuestionado porque él tenía nexos con el dueño ñublense que también aparece en esta investigación, y entiendo también que una de las razones de que la universidad ya salió a decir que el uso de los logos y el nombre había sido manchado y que había ya graves pruebas con respecto al mal uso del nombre y del logo de la Universidad de Chile, lo que podría terminar con el goce de estos mismos para Azul Azul. Es también porque el señor Godoy ha dicho en distintos medios que Azul Azul es una institución que está saneada, que no tiene mucho que ver, algo que la universidad ha rechazado de manera constante. Durante esta jornada se van a reunir el liquidador y la Universidad de Chile, que también la semana pasada tiró el mantel, golpeó la mesa y dijo, bueno, aquí se vulneraron los símbolos y vamos a tener que conversar.